San Agustín decía que la historia de la humanidad se resume en la historia de dos hombres, la historia de Adán, que con su pecado y su desobediencia ha llevado al hombre a la muerte, a la desunión con Dios, a la descomunión con Dios. Y la historia de Jesucristo, que con su muerte en la cruz ha llevado a la vida a todos los hombres. A esto va a llamar San Agustín este gran intercambio. Jesucristo toma nuestra muerte y nos da su propia vida. Queridos hermanos, en este domingo 15 del tiempo ordinario, la Iglesia nos pone esta parábola del sembrador de Mateo capítulo 13, versículos del 3 al 23, que podemos dividirlo en tres partes para poder entender mejor. La primera parte, que Jesús cuenta la parábola, los versículos del 3 al 9. La segunda parte, los versículos del 10 al 17, donde le preguntan los discípulos de por qué Jesús habla en parábolas. Y la tercera parte, de los versículos 18 al 23, Jesús explica la parábola del sembrador. Como vemos, pues Jesús mismo es este exégeta de la Escritura. Él mismo cuenta y él mismo lo explica y lo va actualizando, como diría el Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, que cuando se lee e interpreta la Escritura, hay como dos preguntas que hay que hacer. ¿Qué dice el texto? Es decir, el texto histórico en su tiempo, ¿qué quiso decir el autor? Pero no puede quedarse ahí el texto como un hecho histórico del pasado, sino que se actualiza en nuestra historia, en nuestro hoy. Y la segunda pregunta, que va unida a la primera, es ¿qué quiere decirnos el autor sagrado hoy? ¿Qué nos dice a cada uno de nosotros? Jesús explica la parábola y después, les cuenta la parábola y lo explica a los apóstoles. Vayamos a la primera parte, que comienza esta parábola contada por Jesús, diciendo, salió el sembrador a sembrar. Este sembrador, a primera vista, es Dios, que siembra la buena semilla, y una primera cosa, que todas las semillas son buenas y que caen en distintas tierras. Este sembrador, el labrador, pues también es bueno, sabe lo que hace, sabe de su oficio, pero la semilla, que también es buena, va a caer en distintas tierras. De tal modo que encontramos un primer lugar donde cae la semilla, que es el camino duro, donde la semilla no encuentra esa acogida de la tierra y está a la intemperie, al peligro del viento, al peligro de las aves del cielo. Aunque el mismo Mateo va a hablar de estas aves del cielo, de estas aves de Dios que se alimentan, Dios las alimenta, pero aquí aparecen estas aves que roban la semilla, que comen de lo que está en el camino. La segunda tierra donde cae la semilla es tierra pedregosa, ¿no? Donde hay tierra es pedregosa, no tiene una superficie, no puede acoger, de tal modo que, añade Jesucristo, más las persecuciones, pues es capaz de morir la semilla que empezó a germinar. La tercera tierra es entre zarzal. A las dos primeras, tanto los pájaros como
el calor del sol, la tierra pedregosa, como que desde fuera van ahogando la semilla. Desde fuera no permiten que la semilla germine. Pero en la tercera, que es el zarzal, la semilla germina, pero desde dentro, desde lo interno, se va ahogando esa palabra, se va ahogando esa semilla, porque pone dos cosas, las preocupaciones y la avaricia del dinero, ese deseo inmoderado del dinero, es lo que va ahogando esta semilla. Y la tercera cae en tierra buena y da fruto 30, 60, 100. En todo esto, hermanos, hemos visto que hay una acogida de esta semilla, de esta palabra, pero también hay un rechazo. En este sentido, queridos hermanos, Jesús mismo comienza a decir a los apóstoles que le han preguntado, y esta es la segunda parte, ¿por qué enseña Jesús en parábolas? Y Jesús les va a decir que a ustedes, a vosotros, se les ha dado, ¿no?, la gracia de conocer los misterios del reino, pero a ellos, a aquellos, no se les ha dado este don. ¿Para qué? Para que mirando no vean y oyendo no oigan. Y San Mateo cita al profeta Isaías, el capítulo 6 de Isaías, para poder hablar de esta realidad. No es que Dios los endurezca el corazón desde fuera a los hombres para no entender. No se trata de eso, sino que hay una respuesta libre. El conocimiento de los misterios del reino es un don que Dios ofrece a todos los hombres. Esta oferta de parte de Dios es para ti y para mí, pero la respuesta es libre, de tal modo que el reino no se impone desde fuera como un acto militar. El reino de Dios no se impone desde fuera como si todo dependiera solo de Dios, sino también este reino de Dios se siembra. Esta es la imagen que Jesús ha utilizado de la siembra, una siembra en la que cae y se acoge la palabra de Dios. Y en esta siembra hay una respuesta libre del hombre, una respuesta libre. Por eso podemos ver a estos dos tipos de hombres. La respuesta de Adán ante la tentación y la respuesta de Cristo ante el designio de Dios Padre que le invita a rescatar al hombre. Esa es su misión de Jesucristo, que Él muriendo en la cruz nos ha salvado y de ese modo ha transformado la historia de la humanidad. Por eso este don del conocimiento de los misterios del reino tampoco es fruto de que los apóstoles sean más inteligentes que los demás y por eso se les ha revelado, sino es un don, una gracia que implica una respuesta de acogida, una respuesta de rechazo. Si es acogida, es una respuesta positiva y si es rechazo, una respuesta negativa. De tal modo que la libertad del hombre es fundamental, la cooperación, ¿no?, que el Señor nos pide a cada uno de nosotros, para que no seamos, como dice Isaías, viendo no vean y oyendo no oigan, sino que podamos contemplar las maravillas de Dios, podamos oír la palabra de Dios,
en el bautismo aparece el rito del efetá, donde el sacerdote hace una cruz en los oídos y en los labios, diciendo: el Señor Jesús que hizo oír a los sordos, ¿ve? El Señor Jesús que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo, ¿ve? Es un don, el oír la palabra, oyendo para oír, ¿eh? Viendo para ver, es un don. Para que el Señor te conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamar la fe. Tercer punto, la tercera parte, Jesús explica la parábola del sembrador a los apóstoles. Y primero aparece el tema de la palabra del reino. La palabra del reino. Logos. No el logos griego, sino la palabra dabar, el dabar creador. Por eso la palabra es este reino que ofrece, que viene a ofrecernos el Mesías, que siembra la palabra, que siembra esta semilla de la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Esparce esta semilla. Todos son tierra buena. Uno se preguntará ahora, ¿por qué hay diversidad de tierras? ¿Porque Dios lo ha hecho malo? Pues vemos el libro del Génesis, capítulo 1, donde dice que Dios creó el cielo y la tierra y vio que era bueno. La tierra buena que Dios ha creado. Y entonces, ¿por qué hay esta diversidad de tierras? Realmente Jesús no lo explica por qué, pero tampoco podemos ser moralistas diciendo es que los hombres son malos. No daríamos una respuesta, sino que hay que ver qué significa cada tierra. La tierra, la semilla que cae en el camino, sería el hombre camino. Es el hombre sobre el cual llega la palabra de Dios, llega la predicación, pero este hombre camino, pues jamás llega a entrar a la iglesia. Este hombre camino, ¿no?, rechaza la palabra y esa palabra está al merced del peligro que vendrá el maligno, que dirá Mateo, el maligno, que es el demonio, que viene en figura de una ave, de los pájaros que se llevan la semilla. Entonces este maligno, el maligno, se lleva la semilla. El hombre camino. Segundo es el hombre pedregoso. El hombre pedregoso. Este hombre, ¿no?, hombre piedra, pues por la superficialidad de su vida, acoge con cierta alegría la palabra, incluso podemos decir que entra a la iglesia, pero este hombre piedra, ¿no?, de este pedregal, el sol que es necesario para la semilla, pero sin agua el sol quema la planta y lo calcina, de tal modo que este hombre camino entra a la iglesia con alegría, pero después abandona de inmediato, porque la superficialidad de su vida, la falta de intimidad, su frivolidad le lleva a abandonar la iglesia. El tercer hombre es un hombre zarzal. En este hombre zarzal encontramos dos cosas, que son las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas. Las preocupaciones del mundo van ahogando desde dentro. No es que todas las preocupaciones sean malas, no. Las preocupaciones que son malas son aquellas que afectan, impiden la acogida de la palabra de Dios. Las preocupaciones que son malas son aquellas que nos apartan de la voluntad de Dios. Pero también está el engaño de las riquezas. Es un hombre esclavo. Incluso este tercer hombre, zarzal, pues no se va de la iglesia, no se va de la comunidad.
está en la iglesia, está en la comunidad, pero la palabra no da fruto porque es un hombre que sigue siendo esclavo. Necesita ser liberado, sacudir esta esclavitud para poder vivir en unión, en intimidad con Jesucristo. Y el último, el hombre que da fruto, que es la tierra buena. Y da fruto 30, 60 y 100 por cada semilla. Este hombre que acoge la palabra de Dios, que acoge y lo guarda y se fía y que combate. No es un hombre que solo lo acoge y lo abandona, sino que coopera a este don, a esta llamada, a este sembrador que puso su palabra en el corazón de estos hombres. Queridos hermanos, no seamos camino, no seamos piedra, no seamos zarzal, seamos tierra buena. Que la Virgen María, nuestra Madre, interceda por cada uno de nosotros. Buen domingo para todos.